Hola, buenas noches amigos y amigos que nos siguen en la serie Comentando entre Música y Artes de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México. Les saluda su amiga Guadalupe Macías en esta sección que tenemos uno a uno con los maestros del COMEM. Tenemos la presencia del maestro Lorenzo Fernández, quien nos hablará de sus inicios en la bella profesión de la música, así como su trayectoria en la docencia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por el espacio. Buenas noches, licenciada Lupita. Y Buenas pues aquí noches, maestro. gusto de compartir con ustedes estas experiencias. Gracias. Pues si me permiten, leeré un poco acerca de la trayectoria del maestro y lo demás, pues lo dejamos que él nos platique. El maestro Lorenzo Fernández Vázquez nació en la Ciudad de México. Comienza su preparación musical en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México en el área de iniciación musical infantil. Asimismo, estuvo en la carrera de dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de Música. En el año de 2002 obtiene el título de técnico instrumentista en piano con mención honorífica en el Conservatorio de Música del Estado de México. Es egresado de la licenciatura en música piano, también con mención honorífica por parte de la Facultad de Música de la UNAM. Asimismo, cuenta con la maestría en armonía moderna por parte de la UTP. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos y pues quisiera platicarnos ese inicio en la profesión de la música, maestro. Claro que sí, muchas gracias. Mis inicios definitivamente estuvieron contextualizadísimos en la música, porque yo soy de un pueblo, de una localidad que está llena de música, es San Pedro Tultepec. Entonces, ahí la música se utiliza como elemento de la vida cotidiana, para las procesiones religiosas, para los eventos sociales. Entonces, todo el tiempo estamos escuchando música. La casa donde yo crecí está en la calle principal y pues siempre las procesiones, comentaba lo de las actividades sociales, siempre pasaban por la calle pues con la banda de música, los alientos. En mi época era predominante los instrumentos de alientos en la localidad. Actualmente ya hay personas que se dedican a las cuerdas, al piano, a todos los instrumentos. Todas las familias de los instrumentos, pues, no se han salvado a la hora de ser estudiadas ahí en San Pedro Tultepec. Pero justamente por eso es que yo estoy contextualizado en la música. Mi papá estaba en aquella época en la agrupación religiosa. Entonces, pues siempre me llevaba con él a los ensayos de la rondalla, de la estudiantina, Ah, y ok. así fue como me empezó a llamar la atención. Ajá. Yo inicié tocando guitarra, tocando acordeón, eh, y formalmente mis estudios musicales los inicié en la Escuela de Bellas Artes del Estado de México, que en ese tiempo se llamaba Luisa Isabel Campos de Jiménez Cantú, Ok. con guitarra. Justamente esos fueron mis inicios. Ah, ok. ¿Y cómo decidió, pues tomar, por ejemplo, la guitarra y no el piano, como ahorita lo ejecuta, ¿no? Sí, gracias. Pues justamente en la rondalla la guitarra es un instrumento, pues yo creo que es el instrumento emblemático, ¿no? De una Ujú. rondalla, de ese tipo de agrupación musical. Entonces, como mi hermano también es guitarrista, mi hermano mayor, Ah, ok. pues como que íbamos imitando el caminito, íbamos siguiendo el Sí. caminito, pues guitarrista, guitarrista. Y fue así que decidí guitarra y no piano. Y no piano. Y después, cuando, ¿en qué momento dicen, no, a mí lo que más me gusta es el piano? Este, fue como por requisito de la carrera de dirección de orquesta, Ah, ok. porque el conservatorio de música, una vez que salí de la secundaria, Ujú. me permitieron ir al Conservatorio Nacional de Música. Eh, en esa época, en el conservatorio, podíamos ingresar a la licenciatura con solo la secundaria. La prepa la podríamos ir entregando conforme estábamos avanzando en años ahí en la carrera. Entonces, saliendo de la secundaria, me fui al Conservatorio Nacional, decidí estudiar dirección de orquesta como por eh,
se me recomendó en aquella época esta carrera por la perspectiva más amplia que se tenía de la música dentro de Ah, esa ok. carrera, ¿no? Ujú. Entonces, justamente en esa perspectiva, uno de los requisitos era ser pianista. Y entonces teníamos que llevar la carrera de dirección de orquesta y además tocar como pianistas. Ese fue mi cambio de instrumento, justamente. Esa fue la Ah, ok. razón de mi cambio. O sea, fue por requisito, ¿no? Ahí. Como requisito y así yo, a mí como que no me llamaba mucho la atención. Con razón me Además, dio risa, maestro. sí, porque además ya llevaba 5 años de guitarra y desde niñito, ocho Ah, años, ok. 7 años empecé con la guitarra y Además es dije, más esto también bohemia, es instrumento. ¿verdad? Sí, justamente eso. Ah, qué bueno, maestro. Y luego entra, bueno, a Bellas Artes y de ahí se va al Conservatorio Nacional, nos comentaba. Así es. Eh, Definitivamente en Bellas Artes la visión que se tenía en aquella época, a pesar de que yo entré en iniciación musical infantil, era pues la de ya formar una carrera, a pesar de que Claro. éramos niñitos y muy pequeños, la carrera muy en forma y teníamos unos maestros impresionantes. Era la única escuela de música en aquella época, le estoy hablando de por el año 83, 85. De hecho, me acuerdo bien del sismo del 85, que la escuela medio Sí. se fracturó y nos pasaron a la primaria de al lado. Pero los maestros que teníamos en aquella época eran maestros muy emblemáticos de la vida musical de aquí de Toluca. Ujú. Y el director de nuestra escuela era el maestro, el gran organista Víctor Urbán Velasco. Ok. Nuestros maestros de solfeo eran como, por ejemplo, Pedro de la Rosa. Y así una cantidad de maestros impresionantes, Virgilio Valle, Oh, este, ujú. pero bueno, Buenos maestros. ya cuando decido irme al Conservatorio Nacional de Música, pues ya iba medio encarreradito, entonces como que no me fue difícil el cambio más que el cambio de zona geográfica, pero el Claro. cambio musical no tanto porque aquí ya nos habían como encarrerado muy bien en la Escuela de Bellas Artes de Puebla. Ah, qué bueno, maestro. Pero después se va a la UNAM también. Sí, exactamente. Eh, casi que he pasado por todas las escuelas, porque ya nada más me faltaron ahí unas poquitas. Sí. En el Conservatorio Nacional de Música hubo un periodo de conflictos por ahí por la década de los 90 y Ujú. también impactó mi carrera. Justamente la carrera de dirección de orquesta se vio afectada porque el maestro de dirección de orquesta fue a dirigir la Sinfónica de Jalisco y nos quedamos así como huerfanitos de maestro de dirección de Ujú. orquesta. Y por eso es que concluí mis estudios en la Facultad de Música de la UNAM, pero ya definitivamente los concluí como pianista, Como gracias a la invitación del maestro Luis Iván Jiménez, que también aquí ya es colega, pero es mi maestro de piano. Él fue mi maestro de piano en la Ajá, Facultad de ah, Música. ok. Bueno, Sí, pues qué así buen es. maestro, ¿verdad? Y ahora Sí, sí, por compañero de supuesto. trabajo. Sí, y por supuesto que en el Conservatorio Nacional era tremendo porque la carrera duraba 10 años. Entonces decíamos, híjole, 10 años de nuestra Ah, vida. Los que ahí tuve en el Conservatorio Nacional de Música también fueron tremendamente, muy importantes, son tremendamente importantes en el mundo de la música mexicana. O en el campo de la música mexicana. Tuve allá maestros como Carl Bellinghausen, como Armando Luna Ponce, como Francisco Javier Garduño, como José Suárez, el organista. Entonces, ujú. francamente, he tenido la gran fortuna de tener maestros de primer nivel aquí en México, que aunque hubo una cosquilla por ahí en el transcurso de mi carrera de querer salir del país, pero francamente con los maestros que tuve aquí, dije, bueno, no, yo no sentí la necesidad particularmente Sí. de concretar esa cosquillita de salir del país, dada eh, la magnitud de estos maestros, ¿no? La magnitud de tanto de su trayectoria como de su Ujú. experiencia y por supuesto del nivel de su arte musical, ¿no? Uy, entonces, bueno, pues hablando precisamente de estos grandes maestros, ¿quién es el que usted recuerda especialmente con ese cariño que le marcó en su vida y en su trayectoria artística, maestro? Híjole, yo creo que quien me impulsó como para continuar y concluir mis estudios
eh, fue el maestro Luis Iván Jiménez, justamente a él le debo mucho. Y, y también siento que otros maestros también han puesto su granito de arena y han impactado profundo en mí. Eh, y todos como que tienen un estilo diferente. Recuerdo, por ejemplo, a la maestra rusa que tuve aquí en el Conservatorio de Música del Estado de México en la carrera técnica, que era la maestra Elena Novikova. Mm. Eh, Ella era muy fuerte de carácter y eran un poquito a veces difíciles de tratar, pero no obstante siempre el cariño con el que se entregaban para la clase, para guiar, pues yo sí lo percibí como con mucho cariño. Tanto es así que no, que hoy en día recuerdo consejos que aunque ella ya no está en México, recuerdo consejos que de verdad sigo llevando a la práctica, sigo tratando de desarrollar, pero todos, en el Conservatorio Nacional tuve un maestro Francisco Javier Garduño, que ya falleció. Ajá. Recuerdo que pues aquí con trabajos y completábamos para los pasajes, para las comidas, y él estaba muy al pendiente y de pronto decía, ¿y cómo andas de dinero? ¿Se ofrece algo? Y entonces decíamos, wow, o sea, era una entrega para el apoyo que ellos tenían para Claro, nosotros, que definitivamente sí se me hace como difícil decir que él dejó más huella en mí, él dejó más huella en mí, sino que todos, además de todos que han eran sido buenos, importantes, ¿no? tenían una calidad humana tremenda para con nosotros. Les Ah, agradezco mucho a todos, por supuesto. claro, maestro. Y luego, ¿en qué momento pues entra o es invitado o cómo entró al mundo de la docencia? Fue antes de terminar mi carrera, eh, eh, yo estuve como combinando actividades musicales, digamos, de estudiante, por un lado, Ah, ok. otras en la música popular para sostener mis estudios, Ujú. tocando salsa, tocando merengue y Ah, aprendiendo también esos géneros, porque claro, pues es importante, ¿no? Además también es es fácil una tocarlos. parte Entonces, de la cultura, ¿no? Mexicana. sí, claro, por supuesto. A veces, cuando estudiamos nos tornamos un poco elitistas, ¿no? No, como voy a tocar música popular, yo mi piano, quiero ser concertista. Pero digo, finalmente la parte de nuestra cultura, la música popular es medular en nuestra cultura musical mexicana. Entonces, además de que es donde hay trabajo para nosotros que estamos estudiando. Eh, Exacto. También tener que aprender eso no es cualquier cosa, es difícil. Entonces, estaba combinando eso, mis actividades de estudiante, la música popular, y luego de pronto se me abrieron oportunidades para empezar a trabajar como docente dando clases de solfeo. Y así fue como empecé en la Escuela de Bellas Artes de Capuluac dando clases de solfeo antes de concluir mi carrera. Ah, ok. ¿Ha dado también a niños desde pequeñitos o a jóvenes? Y sí, sí, ahorita que me dice, ya recordé que antes de Bellas Artes de Capuluac, en el año 96, di un año a un jardín de niños, Ah, ok. en el famoso salón ¿cómo se llamaba? Cantos y Juegos. En ese jardín de niños estaba el salón Ajá. dedicado para música, para cantos y juegos, y había un piano acústico. Entonces, las maestras muy atentas formaban a los niños antes y nosotros teníamos que tocar pues la musiquita para la entrada de los niños, teníamos que motivarlos, teníamos que hacer que pasaran una hora de música pues verdaderamente maravillosa. Uno tenía que planear sus clases para que los niños estuvieran en contacto con la música pues desde Ajá. esa edad. Pero además también lo que se me hace maravilloso es que eran con instrumentos acústicos, en este caso un piano acústico y un salón dedicado para el área. Fue maravilloso también ese año que estuve, es un año que estuve con los niños pequeños.
Claro. Oiga, ¿y qué experiencia le dejó eso con los niños pequeñitos? Muchísimo. Definitivamente, yo creo que los niños son muy honestos y si no, si no les gusta una clase, pues se ponen a llorar y punto, ¿no? Entonces ya no hay como para otro lado. Sí, es importante eh, trabajar con niños porque nos enseña la estructuración de una clase, estructurarla bien, Ujú, hacerla lúdica. Le comentaba yo hace un rato de que hay maestros que son difíciles, tienen un carácter fuerte, ujú, pero también tenemos que recordar que la actividad de la docencia pues, no tiene por qué ser agresiva, no tiene por qué ser, ujú. pues le llaman por ahí de la vieja escuela, ¿no? Donde decían que tenía que ser muy riguroso, muy difícil el Con aprendizaje. Al pellizcos, contrario, como a tiene que ser algunos nos tocó lúdico. todavía. Sí, 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 definitivamente. Yo tuve, yo tuve ese tipo de enseñanza también, a mí me enseñaron así. Entonces, pero creo que la perspectiva tiene que cambiar y Claro, con los niños aprendemos mucho en ese sentido. Incluso, pues si no si no tenemos formación docente, pues tenemos que tomar algún cursito por ahí, aprender a enseñar, por así decirlo, y y pues sí ponernos como en un plan más humilde para poder hacer nuestro trabajo de la mejor forma como docentes. claro. Y con los jóvenes, maestro, ¿cómo ha sido su experiencia? Increíble, porque se aprende también mucho de ellos. Ujú. El hecho de que nosotros nos preguntamos por qué ¿cómo puedo hacer que entonces, y también cuando vemos que los estudiantes tienen diferentes capacidades, diferentes habilidades, diferentes niveles, entonces nosotros como que vamos aprendiendo también muchísimo y lo vamos incorporando para nosotros mismos. Recuerdo, como les comentaba, inicié mi carrera docente antes de terminar mi formación como pianista. Entonces, a veces las trabas que yo encontraba en los estudiantes también eran como un reflejo de mí mismo. Y decía yo, wow, eso también me pasa a mí. Entonces, ¿cómo puedo hacerle para que él logre la meta y al mismo tiempo yo también? Entonces, Claro, sí, definitivamente es muy enriquecedor trabajar con los jóvenes y en general en la docencia, yo podría decir, ¿no? Niños muy pequeños, eh, jóvenes, pero definitivamente es más enriquecedor cuando uno también se pone, les comentaba, en el plan humilde y pues también uno toma unos cursitos por ahí de pedagogía, de didáctica, pues para no llegar tan a la clase improvisando tanto, ¿no? claro. Sí, sí, es importante la preparación, maestro. Y por cierto, ¿cómo Exactamente. le fue en la pandemia Ah, eh, con las clases en línea? sí, fíjese que mi actividad actual se enfoca más al acompañamiento pianístico, pero también Ujú. soy docente. Eh, Fueron dos dificultades ahí que encontré en la pandemia. No es lo Eh, mismo, ¿verdad? sí, no, las clases en línea son muy difíciles porque, pues de pronto los estudiantes tienen como en su lista de prioridades en tiempo real en la clase como que de pronto están dispersos, quizá tienen otra prioridad, que están contestando un mensajito, entonces uno así de... "Ugh". En esa época de la pandemia me tocó dar una clase grupal de piano, justamente aquí en el conservatorio. Esa clase Ajá. se llama piano, yo creo que piano obligatorio. Ujú. Pero esa asignatura en particular para mí eh, fue maravilloso en la forma en que se dio. Porque como los muchachos están en su casa, entonces yo tenía al grupo ahí en mi computadora, tenía a todos eh, y cada uno de ellos tenía su propio piano. Muy difícil encontrar aquí en el conservatorio que haya un piano con 15, perdón, que haya un salón, me equivoqué, que haya un salón con 15 pianos y todos tengan cada quien su propio piano.
Eso es muy difícil. Entonces, para mí fue, pues, Sí. súper aprovechable esa situación, porque todos tenían su piano en ese momento. Es una clase donde se le enseñan, pues, lo más elemental del piano para que sea una herramienta a lo largo de su carrera como músicos. Y en ese sentido, la situación virtual para mí fue sumamente, pues, buena para aprovecharla con los estudiantes. Ah, mire. Bueno, eso es una gran experiencia, ¿no? También que vivimos todos y que además aprovechamos también la parte buena de la tecnología, ¿verdad? Que a veces nos falla, Sí, pero sí. es algo importante, ¿no? ¿Y qué nos puede platicar, maestro, de su trayectoria, pues, profesional, personal? ¿Ha compuesto algún tema o tiene algunos arreglos? Cuéntenos de esa parte. Para mí, separar la actividad que tengo como docente o laboral, por así decirlo, de la actividad profesional es muy difícil porque como que se conjugan las dos. Entonces no sé, a veces no sé dónde está, empieza lo profesional, dónde empieza lo docente y porque, por ejemplo, en términos de la docencia, eh, estuve 17 años trabajando en la Escuela de Bellas Artes de Capulac, dirigiendo el coro de la escuela. Y Mm, entonces, en el último año que estuve por allá, se dio el concurso estatal que se llamó Yo Soy Mexiquense o Soy Mexicano. ¿Cómo? Sí, es un concurso coral que se sí, dio en el estatal. Y entonces, eh, en la última emisión de este concurso, el coro que yo dirigía participó a nivel Escuelas de Bellas Artes, Conservatorio de Música y pues que gana mi coro. Entonces, bueno, pero justamente le decía que es difícil porque decíamos allá en los ensayos, decíamos, no, lo tenemos que hacer como profesionales y no como estudiantes. Entonces, como con esa visión, es difícil separar justamente la postura profesional de la postura docente. Más bien siento que se conjugan. Eso es por un lado, digamos, inclinándonos a la docencia. En el sentido del acompañamiento pianístico, pues justamente se nos abren oportunidades de acompañar a este maestro, a otro maestro, maestros. Yo he tenido la fortuna de acompañar músicos enormes que me han enseñado mucho justamente en esa práctica, de los cuales yo he aprendido también muchísimo, aunque ellos así literalmente no me estén enseñando, al verlos, al escucharlos, pues uno va aprendiendo y absorbiendo eh, muchos hábitos que nos van enseñando en el desarrollo de nuestra carrera. ujú. Entre estos músicos puedo mencionar, por ejemplo, al trombonista Ramón Mesa, a la maestra Hortensia Cervantes, cómo no, al violinista William Harvey, este, por supuesto, mi maestro, al maestro Iván Jiménez, con quien yo he hecho mucha música de cámara, Sí, por supuesto que a violinistas también como la maestra Nana Baeva, a mi amigo el maestro clarinetista Martín Escalona. Finalmente, son músicos de los cuales uno aprende mucho a la hora de hacer música con ellos, porque son músicos de primer nivel. Este, entonces, esa es la práctica, digamos, laboral, pero que difícilmente se puede separar de la práctica profesional. Entonces, justamente en eso yo he descansado o he tomado más bien como base para a seguir desarrollándome profesionalmente, ¿no? Pero eso es por el lado de la música clásica. Como decíamos hace un momento, sí. tampoco puedo descartar la experiencia de la música popular. En la Ujú. música popular, pues, también se me hace que debe tener uno una actitud profesional a la hora de ejercerla, puesto que, pues, es un trabajo que mucha gente disfruta y que debería ser bien organizado, bien ejecutado y bien desarrollado. Entonces, también ahí he tenido la fortuna de ser invitado por artistas Ujú. de la televisión. He tocado salsa, les decía yo, he tocado cumbia, he tocado merengue, hemos grabado música de salsa y de merengue, he tocado música grupera inclusive,
Y aquí hay maestros que me han invitado a hacer suplencias con músicos como Napoleón, como César Costa. eh, con César Costa terminé quedándome ahí como pianista finalmente. Y así hemos Ok. incursionado como en el, en el ámbito profesional, pero no solo de la música clásica, sino también de la música popular, que yo pienso que es un mundo aparte, pero igualmente importante dentro de Ujú. nuestra realidad aquí, en un país como el que tenemos, que es México. Claro, Nacho. Oiga, y para quienes no conocemos de música, porque creemos también que nuestro público es muy diverso, este, ¿qué diferencia hay entre un pianista, pues acompañante, y uno, no sé, que se dedica a eso como concertista, por decir? ¿Y qué es lo más complicado? Ah, sí. Eh, Definitivamente para ser pianista solista tendríamos que cubrir varios requisitos, ¿no? Ujú. Requisitos inclusive de, de iniciar a una edad muy temprana con, digamos, con las asesorías adecuadas, con el aprendizaje adecuado. Además, ¿por qué no decirlo? Hasta con apoyos, como para no distraer eh, esa, eh, esa carrera que es ser pianista solista. En Ujú. México difícilmente podemos alcanzar algo así. Sí tenemos solistas eh, muy, muy respetables, Ah, tenemos, son emblemáticos, por supuesto, gente que nos está dejando una escuela pianística fenomenal, pero es muy difícil lograrlo justamente por la naturaleza económica que tiene nuestro país. Entonces, eh, nosotros como pianistas en México, yo creo que podemos ejercer de manera profesional eh, en la docencia, ujú. eh, en, quizá si estudiamos un poco de arreglo y de composición, pues en el arreglo y en la composición también podríamos estudiar dirección. Eh, Ujú. Como concertistas hay que tener el nivel que tienen los solistas como para poder tener un desempeño ahí en el mundo de los solistas, ¿no? Pero también está el acompañamiento pianístico. El acompañamiento pianístico no significa que sea cualquier cosa, ay, cualquiera puede ser acompañante. Se me hace que también es muy complicado, muy difícil, porque ya no depende nada más de usted, ¿no? Tiene Exactamente. que estar con, Eh, con el solista precisamente, o un ensamble y esto, ¿no? sí, hay mucha música que demanda también una eh, solvencia en el ejecutante, Ok. música del acompañamiento pianístico y música de cámara. Demandan solvencia de un pianista ya resuelto, ¿no? Que ya tuvo Ok. que haber resuelto ciertas problemáticas técnicas que por supuesto ya están pasadas, por así decirlo. Pero hay repertorio muy difícil y por supuesto el trabajo colaborativo que implica ser acompañante, este, esa sería como el- la, lo que marcaría la diferencia. No significa que un solista no pueda ser colaborativo a la hora de tocar con una orquesta, por supuesto que sí, pero finalmente hay repertorio para todo. Yo creo que el repertorio, digo, no me alcanzaría la vida, ni esta ni la otra, ni para completar todo el repertorio que se ha escrito, y afortunadamente tenemos mucho repertorio para poder ser pianistas acompañantes y para hacer música de cámara. Ok. Ya que no tuvimos como todas esas facilidades como para poder dedicarnos de lleno y lograr ser solistas, entonces tenemos afortunadamente un amplio repertorio. Los instrumentistas necesitan de un pianista siempre como para poder repasar justamente esa parte solística en sus Ujú. carreras. Entonces, ahí es donde entramos nosotros afortunadamente y pues logramos desarrollar esa parte de la música que también es sumamente importante desde muchos puntos de vista. Claro, claro, pues sí. Es una importante labor, ¿no? También la de ustedes. Oiga, maestro, y bueno, pues para ir cerrando
nuestro programa. Cuéntenos, siempre que tenemos esa curiosidad, ¿por qué el músico no le gusta tanto bailar? ¿A usted sí le gusta? Bueno, a mí sí me gusta. Ah, qué A mí sí bueno, me gusta maestro, porque mucho varios porque músicos no son bailarines. Entonces están en su mundo, sí, pero como ejecutantes, no como bailarines. ¿Y qué yo es no lo sé si está que, asociado. Fíjese que sí, qué no es lo que más sé le gusta? si Bueno, está primero asociado. escuchar, maestro. ¿Qué le gusta escuchar de música y qué le gusta bailar? Bueno, me gusta escuchar de todo, ¿no? De verdad. Ujú. A la hora de la convivencia social, pues obviamente me gusta lo que se puede bailar. Pero a mí sí me gusta bailar porque desde que empecé a tocar música popular, pues sentir la música implica, bueno, tocar ese tipo de música implica sentirla, justamente. ¿Y cómo se siente? Ah, Pues moviendo el cuerpo. moviéndose. ¿Qué Pero mueve también, el cuerpo, verdad, maestro? sí, a mí me tocó que cuando empecé en la música popular, pues yo iba del conservatorio, no, hombre, o sea, cuidado, ellos no estudiaron, yo sí, y resulta que tuve una partitura de salsa y no pude leerla. Mm, ¿Dónde radicaba la dificultad? Pues justamente en que no podía yo sentirla. O sea, la partitura está ahí como referencia para las notas, para el ritmo, pero si uno quiere ejecutar una partitura de música popular, de salsa, de jazz, lo principalmente es que uno tiene que sentirla. Y para sentir, pues se tiene que mover. Y es curioso porque me ha tocado ver muchos músicos que son, vamos a decirlo así, conservatorianos, que a la hora de tocar música popular, pues no pueden porque justamente eh, esa actitud elitista y de no acercarse a ese tipo de música, pues yo no sé si esa sea la explicación, la verdad, pero la cosa es que yo veo que no pueden ejecutarla. No cualquier músico que haya terminado su conservatorio significa que ya puede tocar música popular. no. Es muy importante eh, sí incursionar en la música popular por lo mismo que acabamos de mencionar, ¿no? O sea, finalmente la música clásica es importante en el desarrollo musical de cada individuo eh, y sobre todo si quiere ejercer a niveles profesionales. Pero la música clásica, como la conocemos, pues no tiene origen mexicano. O sea, es un lenguaje europeo de hace muchos años y México ha tomado su propia ruta en ese sentido. Con fusiones, con influencias, ha tomado su propia ruta también en la música clásica. Entonces, pues hay música clásica que está actual, digamos, de la tradición clásica, actual que tiene elementos del folclore y de la música popular mexicana. Entonces, pues, como que ya seguir teniendo una actitud elitista sería como negar una realidad, ¿no? No podemos negar la realidad. La realidad es que la música popular ya formó su propia tradición muy fuerte, su propio desarrollo profesional también muy fuerte, y pues no podemos mantener los ojos cerrados como ante esa realidad. Pero bueno, concretando la pregunta, sí me gusta escuchar música popular, me gusta escuchar música clásica y por supuesto que me gusta también bailar. Ah, qué bueno, maestro. Qué bueno, porque es de los pocos músicos que bailan, maestro. A ver si no me Muchos ponen a bailar. no. Y eso es curioso, ¿no? Maestro, ¿y usted de no ser pianista, qué le hubiera gustado ser? Seguramente pintor porque justamente cuando me inscribieron a la Escuela de Bellas Artes, Ajá. mi papá me preguntó qué quería yo estudiar. Entonces, pues yo le dije que pintura, pero mi hermano mayor, guitarrista, pues dijo y se opuso rotundamente. Dijo, no, él ya tiene facultades de músico, ya está tocando guitarra, ¿para qué desperdiciar ese potencial? Y total que me estuvieron convenciendo y bueno, lo que yo quería era estudiar algo diferente de la primaria. Entonces, me gustaba dibujar mucho, me gustaba tocar el instrumento, entonces tampoco es como que haya yo sufrido, sino que
tomé gustoso la resolución que ellos dos dijeron. Ay, qué bueno, maestro. Qué bueno, porque eso es importante, pero todavía, ¿no? Puede incursionar en la pintura, maestro, nunca es tarde. Sí, sí me gustaría, la verdad. Sí me gustaría, digo, hacerme algún espacio por ahí, organizarme, porque también el trabajo es absorbente. Decíamos que acompañar luego no es tan sencillo, tenemos que estar en forma. Eso es también muy importante a la hora del acompañamiento pianístico, tenemos que estar tocando, tocando, tocando y tocando. Tenemos que estar en forma, tenemos que estar siempre preparados para Yo lo cualquier veo en tipo ese de situación. sentido con ustedes como pianistas acompañantes, es de que de repente acompañan a los cantantes, pues todos los instrumentistas y tienen repertorios diferentes. Entonces, realmente sí, sí es yo creo que algo complejo, y aparte como estresante, ¿no? También de que tienen que presentar o acompañar a varios, instrumentistas, ¿no? A veces se dan las condiciones de estrés, sí, cuando son repentinos los compromisos. Pero el lado bueno de todo esto es que conocemos muchísima música. Eh, Ah, yo agradezco mucho mi profesión, la verdad. Estoy muy contento con lo que hago, estoy muy contento con mi profesión, estoy contento de haber elegido, aunque sea por requisito, el piano en su momento, claro. Y aunque sea porque porque su hermano lo empujó también. y porque mi hermano me empujó a la música. No, estoy muy contento porque me ha permitido conocer muchísima música, muchísimas personas, grandes personalidades, Sí, grandes instrumentistas, con una calidad humana tremenda. Me permite conocer el desarrollo de un estudiante porque como yo estoy de cerca con el estudiante, veo cómo va desarrollándose. Aquí hay maestros en el conservatorio de los cuales yo fui su pianista acompañante mientras se formaron. Está ajá. la maestra Karima, hay cantantes, tenemos una cantante ya de renombre internacional, nuestra querida Karen Gardiazabal, y yo fui su pianista acompañante en sus clases de canto. Entonces, somos como testigos, los pianistas acompañantes, pero también testigos activos, ¿no? Porque estamos Claro. tocando música, estamos conociendo a estas personas y de verdad que estoy muy contento con mi profesión. Y de acuerdo a eso, maestro, y toda su trayectoria, precisamente, ¿qué mensaje le daría a los jóvenes o a la juventud mexiquense? Justamente eso, que se sientan contentos con lo que están haciendo y pero haciendo con palabras mayúsculas. Es decir, no pensar que una profesión nos va a llevar a un punto de, de no actividad, de cero actividad. Es decir, pues yo lo que quiero es ganar dinero sin hacer nada. No. Yo creo que lo más importante primero es disfrutar lo que uno hace, estar contentos con lo que uno hace. Lo demás, creo yo, que eh, si nos ponemos abusados con la gestión, etcétera, pues lo demás vendrá por añadidura. Que por supuesto también hay que aprender ese aspecto también de la realidad, ¿no? Que uno tiene que gestionarse muchas veces, autogestionarse, pero definitivamente lo más importante es estar contentos. Yo como padre he intentado inculcar eso también en mis hijos, que primero estemos contentos, que no lo hagamos por obligación. Yo Claro, estoy convencido de que de ahí se desprende lo demás, todo lo positivo que salga, ¿no? claro, y además que, bueno, usted también tiene dos hijos muy exitosos, ¿no? También en la música. Y pues creo que ha sido parte importante de su formación, ¿no? De la nación ya no sé si de ellos o mía, porque justamente como yo también fui pianista acompañantes de ellos, recuerdo que nunca me he puesto más nervioso cuando acompaño
Yo me ponía doblemente nervioso, así de que, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Y a pesar de que habíamos estudiado, pero decía usted eso justamente, eh, ha sido parte fundamental en mi formación y yo sé que también en la formación de ellos, pero yo más bien lo tomo al revés, más como mi formación, porque también eso me ha ayudado a aprender muchísimas cosas. Me ha ayudado inclusive a cambiar paradigmas, paradigmas que uno trae en la educación que tenemos mexicana. Este, Me ha ayudado a reconocer errores, me ha ayudado a reconocerme también como con nuevas posibilidades a mí como persona. Entonces, pues, buscar nuevas direcciones donde uno intente siempre ser mejor persona, reconocer los errores del pasado, retomar nuevos hábitos y definitivamente, pues, estos dos muchachos no me han dejado descansar porque justamente concluí mis estudios por ellos. He seguido estudiando por ellos porque yo veía que ellos seguían subiendo su nivel y ni modo que yo me quede aquí como si nada. Esa es otra de las cosas que agradezco a mi profesión, porque ser pianista acompañante implica siempre estar tocando y significa no descansar en el sentido de la ejecución. Entonces, pues obviamente me sigue formando, o sea, no termino de formarme, yo me declaro abiertamente en formación. Entonces, pero yo creo que estos dos muchachos han tenido que ver con eso, de que no descanse, porque pues ellos también de pronto me decían, papá, tienes que acompañarme a esto, y yo, eh, tengo Tengo que seguirme mis preparando, días. ¿no? Y ahora tengo que, ay, pues, acompañar, siempre, pues, acompañar. Y pues sí, estoy muy agradecido. Ah, qué bueno, maestro. Pues qué bueno que realmente pues a usted le ha gustado su profesión, lo transmite además, ¿no? Y lo transmite a sus nuevas generaciones. Pues muchas gracias, maestro, por acompañarnos en esta noche, en este uno a Gracias. uno. Y gracias también a nuestro público por sintonizarnos aquí en las redes de la Secretaría de Cultura y Turismo. Y recuerden, detrás de la música siempre hay una nueva historia que contar. Hasta la próxima. Hasta luego, gracias.